Hola, buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy traigo a otra influencer que cree que solo la gente de izquierda puede disfrutar del anime. Es como una especie de continuación del video sobre otakus progres que hice hace un tiempo. Voy a ir poniendo el video y contestando a las cosas que dice y después veremos los comentarios que dejaron, porque no tienen desperdicio, la verdad. ¿Por qué hay tanto otaku conservador? No lo sé, tú dime. Te lo explico con manzanas. Aunque no hay nada que haga al anime intrínsecamente una cultura de derecha, es una realidad que muchos otakus se identifican con posturas conservadoras e inclusive reaccionarias. Las razones de esto son muy complejas, pero fundamentalmente obedecen a dos factores. El primero son las características sociodemográficas de la población otaku y el segundo la propaganda reaccionaria de los últimos gobiernos japoneses en productos culturales como el anime. Habla que sale humo, habla. Sobre el primer tema hay que recordar que tendencialmente los otakus son personas con dificultades para encajar socialmente. Antes de que el anime fuera popular, a quienes les gustaban los productos japoneses se les señalaba y se les excluía de las actividades grupales. Acá parte de una base, parcialmente cierta, en la que la cultura otaku antes era marginada. Creo que todos hemos visto que sí, principalmente los que tenemos más de 30 y vivimos la época de cambio, donde dejaron de verlos como raritos, que les gustaban los dibujitos, a algo más normal y aceptable. Aunque para mi gusto cae en el estereotipo clásico del otaku, de ser una persona que no socializa con nadie y tiene problemas para hablar con gente, etc. Le faltó decirlo de que no se baña ni estaba completa. ¡Un clásico! Sí, yo fui otaku antes de que fuera cool, pero yo siempre he sido cool. Muchos de los que se identifican como otakus, hablemos de los hombres, son víctimas facilísimas de la propaganda incel. Porque son hombres, tienen nombre y son hombres. A esto se suma otro elemento, y es que son chicos que usualmente se mueven en el mundo STEM, es decir, el de las ingenierías y las ciencias exactas, donde desde los 80 circula una cierta propaganda individualista y neoliberal. ¿Cómo dice? Bueno, ahora sí se puso fuerte la cosa. Como no podía ser de otra manera, intenta usar la palabra incel como insulto y que supuestamente los hombres heterosexuales nos comemos esa propaganda, que no existe, dicho sea de paso. Por más que renieguen, es un nicho bastante chico y lo que suelen ver son hombres que simplemente cuestionan las cosas modernas, el feminismo y la mala actitud de muchas mujeres. Pero como es sabido, es muy fácil insultar a un hombre por no seguir los lineamientos del sistema. Por algo se la pasan llamándonos incel o vírgenes, además de fachos. Con respecto a lo del mundo STEM, de las ciencias exactas, es medio contradictorio querer acusar a la gente que está en esos lugares de no analizar, cuando precisamente las ciencias exactas intentan que uno analice al máximo todo antes de hacer algo. La chica y muchos de los que opinan como ella, en realidad lo que les molesta es que alguien analice algo y no llegue a las mismas conclusiones que ellos. Su problema es que toma el análisis social o emocional como el único válido y le resta importancia o ignora el análisis general que alguien puede hacer sobre algo. Cae en un problema moderno, pensar que solo los análisis emocionales son los correctos y profundos, pero que los análisis técnicos son fríos y superficiales, y por lo tanto no valen. Esto es una falsa dicotomía, porque precisamente para analizar la realidad tenés que tener en cuenta muchos factores. Of course. Y hay algo que no se suele plantear en estos casos. Las ciencias exactas castigan el autoengaño. Si algo está mal, te va a salir todo mal después. Es la clásica de cuando estás resolviendo una ecuación, te equivocas en un símbolo y adiós el resultado. Bueno, cuando se analiza solo lo emocional y se divide todo en izquierda bueno, derecha mala, ya empezaste perdiendo. También hay que decir que confunde correlación con causa, que según ella la gente de ese entorno sea más individualista o neoliberal, no significa que las ciencias exactas te vuelvan así. Es como decir que como hay muchos artistas autistas, entonces el arte te provoca autismo. En todo caso, las ciencias exactas provocan más responsabilidad personal para resolver problemas. Eso no puede ser considerado algo malo. Además, que el individualismo técnico no significa individualismo político, si no, no habría científicos en ningún partido político. Ni hablar que todo esto de asociar el individualismo con lo neoliberal o con algo malo es algo moderno. Todo el tema colectivista progresista es más de estos tiempos, o por lo menos empezó en la época de la revolución bolchevique. Ahora se agravó con otras movidas progresistas, pero no siempre fue así. Y es curioso que precisamente las ciencias exactas tengan como premisas, por ejemplo, desconfiar de las afirmaciones sin evidencia, cuestionar las narrativas simplistas y evitar las explicaciones donde se le echa la culpa de todo a una sola causa. ¿No será que están en contra de estas ciencias porque cuestionan su forma de pensar? You can't handle the truth. Esto no es un rasgo 100% seguro entre todos los otakus para que no se ataquen, pero te apuesto a que conoces más de uno que cree en la meritocracia y el esfuerzo individual. Como Naruto. Crecimos viendo Naruto. ¿Vale? ¿Y lo malo?
¿Dónde está la parte mala? Bueno, acá volvemos a la misma discusión de siempre. La mayoría de animes sí son meritocráticos. La mayoría son de personajes que pasan de 0 a 100 con esfuerzo y trabajo duro, como lo dice ella, como Naruto mismo. Porque soy el más perrón aquí. Muchas series giran en torno a la superación individual, al sacrificio, al honor, a defender a la nación o el buen nombre de una familia o un pueblo bastardeado. Los maestros y los sabios son importantes. La autoridad en general es importante, cosa que la gente de izquierda no suele darle importancia ni respetar tampoco. Si usamos la lógica que están intentando implantar, si la meritocracia es mala y la mayoría de animes son meritocráticos, por lo tanto a la gente de izquierda no deberían gustarle, ¿no? Sin embargo están intentando hacer ver que es al revés, y los que están mal son los de derecha que miran esas series. Así que no logro entender por qué tendría algo de malo la meritocracia, más en obras de ficción. Yo no lo entiendo. Vamos ahora con el tema de la propaganda. La izquierda nunca ha sido muy popular en Japón. De hecho, el partido de izquierda más grande, que es el Partido Democrático Constitucional, no cuenta ni con 1/3 de los escaños legislativos. Por otro lado, el Partido Liberal Democrático, una especie de Partido Acción Nacional japonés, ha dominado la política durante la mayor parte de la posguerra, con posturas cada vez más nacionalistas como las que representa la actual primera ministra Sanae Takaichi. Paro acá para decir que Japón siempre fue bastante nacionalista. Recuerdo que Japón recién se abrió a comerciar en el siglo XIX, como en el año 1854, y porque lo obligaron a otros países como Estados Unidos, amenazándolos con una invasión si no se abrían. Además hay que ver también que desde siempre los extranjeros no es que sean mal vistos, últimamente sí por otros motivos, pero como dicen muchos occidentales que viven allá, es un lugar donde siempre te vas a sentir extranjero, aunque estés acostumbrado a vivir como ellos y hables su idioma. No tiene nada que ver con que te puedan tratar mal, sino con cómo es el país mismo desde siempre. Sumado a que si querés sacar la ciudadanía es muy complicado, y ahora más, porque van a subir el mínimo de residencia a 10 años. Y si Japón se volvió más nacionalista de nuevo en estos tiempos, es porque se le llenó de extranjeros que arman lío y hacen estupideces jodiendo todo. Entonces empezaron a protegerse de nuevo, y si los extranjeros no se controlan, esto va a empeorar. Esto se va a poner feo. Durante el gobierno de Shinzo Abe, a quien en 2022 se impulsó el Cool Japan, que utilizaría el anime como una forma de poder suave para dominar las narrativas culturales. Esto fortaleció el vínculo entre la ultraderecha y el mundo otaku. Lo que dice acá tiene parte de verdad. Hubo un programa lanzado en el gobierno del fallecido Shinzo Abe que se llamaba Cool Japan, en el que quería promocionar la cultura japonesa al resto del mundo, donde se creó una especie de consulado en el que promovían la cultura japonesa al resto del mundo para atraer turistas al país. Funcionó bien, aunque tuvieron pérdidas en algunas movidas, y les fue mal con los Juegos Olímpicos, ya que la pandemia los arruinó como a muchos países. Pero la cultura japonesa no dejó de extenderse. Lo vemos en muchas cosas hoy en día, ya sean videojuegos o el anime mismo. Japón tenía el mismo problema de siempre, la falta de apertura, y con esto subió bastante la exposición. Ellos sabían que necesitaban competir, ya que sus vecinos cercanos de Corea estaban facturando de lo lindo con el K-pop, las novelas y algunas marcas como Samsung. Estados Unidos tiene Hollywood, series, videojuegos, música y tecnología como Apple, y China estaba apareciendo como un nuevo competidor potente en la región, así que necesitaban cosas para competir, sobre todo teniendo en cuenta que ya tienen cosas populares, solo tenían que saber explotarlas. Durante mucho tiempo Japón se negó a hacer cosas para Occidente, o las hacía demorando más de la cuenta. Por ejemplo, muchos videojuegos que eran exclusivos de Japón sin ningún sentido, a veces incluso juegos de franquicias que eran conocidas en todo el mundo. Era un desperdicio. Lo mismo con el propio anime, a veces demoraban los estrenos al resto del mundo, se negaban a subtitular o pagar doblajes, o si una serie era popular en otros lugares pero no en Japón, se cancelaba o se atrasaba sus futuros estrenos. Todavía me duele que no hayan terminado Remaster con la excusa de las bajas ventas locales. Increíble que Fairy Tail sea más popular que esta serie. Qué tristeza, boludo, qué tristeza. Pero ahora se tiene más en cuenta el mercado internacional, sin dejarse influenciar por ideologías occidentales, ni nada. Pero no subestiman tanto al público extranjero como hace 15 años para atrás, por ejemplo. Así que este programa no tuvo nada que ver ni con el nacionalismo japonés, ni con que Shinzo Abe haya sido de un partido conservador. Esto fue para promover Japón al resto del mundo y atraer turistas que gasten plata. Si tienen la creencia de que el anime fue usado para promover valores conservadores clásicos, entonces ¿por qué siguen creyendo que el anime es de izquierda? No tiene mucho sentido. Los que estarían siendo incoherentes son ellos, no los conservadores del resto del mundo. Sin embargo, el anime y el manga no tienen por qué ser patrimonio facho. Por ejemplo, Osamu Tezuka, creador de Astro Boy y considerado el padre del manga moderno, se opuso siempre al militarismo nacionalista japonés y jamás ocultó su simpatía con la izquierda política. Por otro lado, Naoko Takeuchi, creadora de Sailor Moon,
ha abordado temas feministas y protestado contra algunas actitudes sexistas dentro de la industria. Bueno, acá ya hace la de muchos, de meter ejemplos de creadores con supuestos gustos por la izquierda política. Nombra al creador de Astro Boy, Osamu Tezuka, y dice que como era pacifista y antiguerra, entonces era de izquierda. Cosas que hacen también con varios autores viejos. Para empezar, él nunca se unió a ningún partido. Él promovía estas ideas más humanistas y pacifistas porque sufrió la Segunda Guerra Mundial siendo un niño, y obviamente todo lo que vino después en la posguerra. Esto no significa que sea un fan de Lenin o sea marxista, simplemente el trauma lo hizo apreciar más la vida y darse cuenta que la guerra trae más caos y destrucción que soluciones. El problema es que muchos otakus y frikis en general pecan de ver las cosas del pasado con ojos actuales, y como ahora estas cosas son denominadas de izquierda, se piensan que siempre lo han sido y no hay nada más lejos de la realidad. Entonces buscan encasillar a la gente del pasado en su ideología, incluso los que nunca se han mostrado con una ideología en concreto. Mismo problema con el ejemplo de la creadora de Sailor Moon, diciendo que es una progre feminista, cuando no. Naoko Takeuchi nunca se declaró feminista. Dicen que lo es porque puso protagonistas femeninas fuertes en sus obras, pero nunca fue en contra de la feminidad clásica ni del amor romántico ni atacaba a los hombres por cualquier cosa. Simplemente decidió hacer obras donde las protagonistas eran mujeres fuertes de verdad y listo. De ella y otros autores hablé en el otro video de Otakus Progres, pero lo básico acá es que todas estas cosas se las suelen adueñar lo de izquierda y se creen que todo el que tenga alguna de estas características es zurdo y no tiene nada que ver. Me gustaría saber por qué creen que solo las personas de izquierda pueden criticar el sexismo, el nacionalismo extremo, que solo ellos pueden luchar por la justicia en general, que los valores clásicos no existen o son suyos y todo eso. Es un misterio. Muy misterioso. Es una demonización al rival ideológico constante lo que hacen. Creer que si alguien es de derecha va a ser malo de una. Siempre nombran al creador de Astro Boy, a Miyazaki, a Oda o a Naoko Takeuchi y algún otro. A pesar de que, como dije, varios de estos nunca dijeron nada político o partidario en general. Y si fueran de izquierda, da igual. Sus obras las disfrutan todos porque no te talaron con ideologías desde el minuto uno como hace Hollywood. Además, les puedo asegurar que si un progre japonés se cruza con un progre occidental, se va a terminar espantando. Los progres japoneses siguen respetando bastante las tradiciones, la jerarquía, las cosas públicas, etc. Después tenés a los progres occidentales que les parece bien prender fuego cosas porque no le dijeron ella o porque en un lugar hay un hombre de más que una mujer. Eso en Japón no funciona. Aquí no hacemos esas cosas. Así que ya sabes, ver anime no te hace un facho. Ceder acríticamente ante la propaganda, sí. No digas mamadas, Mary Jane. Para esta chica y sus seguidores, si uno ve anime, pero no es de izquierda, está cayendo en propaganda de extrema derecha o directamente no entendió la obra. Es lamentable cómo subestiman a la gente y cómo se unen a la incoherencia de pensar que en Japón es tan progre como ellos. Si van a tomar a toda la gente de derecha como mala y atribuirle todos los atributos malos, entonces supongo que considerarán a Miyazaki malo también, porque ha tenido muchas polémicas por criticar otras obras y por ser bastante mala onda, incluso llegando a tratar mal a sus trabajadores o a su propio hijo. Aunque no lo crean, Miyazaki es mejor visto en Occidente que en Japón, sobre todo porque fuera de Japón casi que nadie lo cuestiona, se fijan solo en sus obras y listo. Sin embargo, en Japón no es intocable, y precisamente por estar tan politizado y por no soportar otros animes es que no lo idealizan tanto. Si estas actitudes las tuviera alguien de Occidente, estoy seguro que estos mismos otakus progres lo cuestionarían o dirían que seguro es así porque es facho. Si uno por ser de una ideología y no sumarse al 100% con algún movimiento progresista no puede disfrutar de una obra, entonces supongo que toda esta gente nunca va a disfrutar de Tolkien, C.S. Lewis, Lovecraft o Ian Fleming, entre otros. Supongo que criticarán al Señor de los Anillos, a las Crónicas de Narnia, a James Bond o a las historias de terror de Lovecraft. Si descubren que en muchas obras de estos autores los enemigos eran comunistas, ateos o algunas minorías, se mueren. Me pregunto cómo sería Sudamérica si a nadie le importara la cocaína ni el comunismo. Me impresiona cómo hacen a estos países pedazos. Eso es un cumplido viniendo de un británico. Me importa un rábano lo que opinen los zurdos. Antes de seguir, les pido que le den like si les está gustando, se suscriban si no lo están y compartan para que llegue a más gente. Ahora sí, continúo. Ahora voy a mostrar los comentarios donde lamentablemente la mayoría le dieron la razón. Están viviendo en una realidad bastante sesgada y autoritaria, aunque ellos crean que tienen razón. Acá tenemos una que dice que hay muchos animes masculinos que son una crítica al sistema y a la ultraderecha, así sacado de la galera. Que critiquen al sistema sí, es claro. El problema es que piensan que el sistema es exclusivo de derecha, creen que seguimos viviendo en 1900 o algo así.
así. Acá otro que dice que como los autores hacen obras hablando de luchar por la justicia, ayudarse entre amigos, defender débiles y otras causas, no entiende por qué hay fans de derecha. Parecen joda estos planteamientos. De nuevo pregunto, ¿por qué creen que estas cosas son exclusivas de izquierda? No lo entiendo. Ya tuvieron su dosis de realidad con lo que pasó en Nepal, derrocando al gobierno comunista y todavía usando banderas de One Piece. Ni hablar de todo lo que pasó con Venezuela y también con Cuba. Y si hablamos de casos más históricos, tenemos la caída del muro de Berlín y cuando los rumanos mataron en público al dictador comunista Nicolás Ceausescu y a su esposa. Entonces, ¿qué hacemos con esos casos? ¿No valen porque la gente no era comunista o qué? Otra más que se queja que hayan otakus de derecha, pero también quejándose de que hayan otakus neutrales. Ya les molesta cualquier cosa. Parece que es obligatorio ser de izquierda ya. Más cuestionando que hayan fans de One Piece de derecha, otro quejándose de que existan otakus conservadores y hablando que antes los atacaban por raros y supuestamente solo la gente de izquierda los bancaba. Permítanme dudar, siempre hubo fans de todas las ideologías o sin ellas, además de que termina diciendo que si quieren ligar no lo van a conseguir siendo de derecha. ¿Es eso argumento? Porque ya saben, solo los zurdos pueden tener pareja y claramente las mujeres conservadoras no existen. Uno diciendo que amamos a los personajes que se rebelan contra gobiernos y autoridades, pero después votamos a la derecha. ¿Qué tendrá que ver, no? Como si rebelarse fuera algo exclusivo de ellos, y no hubieran gobiernos de izquierda malos. O hay que recordar a Venezuela, Cuba, Nicaragua, China, la URSS, Corea del Norte y unos cuantos africanos. La soberbia que manejan para creerse únicos e inigualables es increíble, además de pensar que sus líderes son incorruptibles. Más gente soberbia diciendo que no entendemos lo que consumimos, porque claro, llegar a una conclusión diferente o simplemente entretenernos nos vuelve idiotas de por sí. Otro más o menos en la misma línea, pero esta vez agregando que es alguien que cree que el autoritarismo y la oligarquía son solo de derecha, aunque también ningunea la inteligencia ajena por supuestamente no entender obras. Otro que dice cosas parecidas, pone ejemplos de series, y cree que intentar derrocar malos gobiernos es algo exclusivo de su ideología, porque claro, todos sabemos que nunca se vieron gobiernos de izquierda malos en el mundo. Bueno, usen la imaginación, por favor. Otro otaku veterano, según dice, que como en su círculo eran todos fans zurdos, se cree que era lo normal y que se puede extrapolar a todo el mundo. Alguno que otro decente apareció por suerte. Acá uno dice que cuando la izquierda intenta censurar, es normal que la gente se vaya al otro lado. Y sí, es así. Solo basta recordar lo que pasó en Argentina y en España con Dragon Ball, pero que ha pasado también en otros países y con otros animes. Acá alguien que marca algo obvio. En todas las comunidades, y más las del entretenimiento, va a haber gente de todas las ideologías. ¿Por qué le van a sacar el derecho a disfrutar a los demás solo porque no son comunistas como ellos? ¿Qué sentido tendría? Después resulta que los autoritarios son los demás. Irónico. Hay gente que me ha discutido a mí y a otros que Japón no es conservador porque se han permitido cosas que en otros países no, como el aborto que está hace mucho, como que siempre hubo diversidad y la gente nunca tuvo tanto drama para tener modas alternativas, etc. Esta gente confunde la expresión personal del orden social. Se piensa que por vestir diferente alguien va a salir a romper todo y no, nada que ver. Ser distinto en Japón no significa que van a crear caos social. Por algo están llenos de gente que cuando no recibe apoyo de su familia o se pelean, no buscan ser una carga, sino que huyen y listo. Están siendo rebeldes, pero sin molestar a su familia o amigos. No digo que esté bien al 100%, pero así es como son en general. También se suele usar la excusa de que no pueden ser conservadores porque no son súper religiosos como en otros países, cuando eso no tiene nada que ver tampoco. Ser conservador va más allá de ser cristiano. Se trata de respetar las reglas sociales y saber vivir en sociedad, algo que ellos hacen muy bien. Son conservadores en lo importante, o sea, en el respeto jerárquico, en la familia, en el trabajo, en las tradiciones, la disciplina, etc. Pueden ir con el pelo azul, pero no creo que se pongan a armar lío en la fila de un supermercado. Quizás se vean minas vestidas como Sailor Moon, pero que son puntuales en su trabajo. Pero para ejemplificar, justo en estas últimas 2 semanas, pasó algo en redes sociales, más que nada en Twitter, y los que tienen uno lo sabrán, que es que cambió el algoritmo y ahora te muestran cosas de cuentas en otro idioma, pero más que nada de Japón. Además de que habilitaron la opción de traducir casi que automáticamente, por lo tanto es más fácil interactuar con extranjeros en otros idiomas. Y ahí muchos nos llevamos la sorpresa de que los japoneses son aún más conservadores de lo que parece. Y para demostrarlo, he sacado capturas de muchos comentarios de japoneses sobre varios temas para que los otakus comunistas occidentales se lleven una decepción. ¡Impacto! Aquí hay una cuenta que se queja de la corrección política, me parece algo muy absurdo. La misma cuenta quejándose de por qué los zurdos japoneses odian a los países de Europa y de América, pero quieren llevarse bien con China y Corea del Norte. Y cuando empezó a volverse popular, preguntó si en el extranjero también odiamos a los activistas de izquierda. Acá hay uno que dice que odia al Partido Comunista. Acá una chica que metió triplete. Se queja de los aliados feministas
de los musulmanes y de los comunistas. Realmente espectacular. Acá otra persona quejándose de la gente de izquierda, tanto de Occidente como de Japón, acusándolo de sacrificar sus propios países para defender sus ideas. Tenemos un par de japoneses quejándose de los comunistas y de los socialistas. Otra persona diciendo que los conservadores blancos son amigables con los japoneses, pero los liberales blancos, o sea la gente de izquierda, los discriminan y se burlan. También descubrí que hay un montón de cristianos japoneses. Acá pongo una recopilación. Se los ve acá festejando Pascuas, entre otras cosas. Hay una artista japonesa católica que acá promociona un artículo que escribió. Tenemos a alguien quejándose de las marchas gays. Otra chica quejándose de una cantante que decidió volverse no binaria. Y esta misma chica hizo un artículo donde habla de cómo Occidente intentó joder a Japón con boludeces progres y cómo fallaron. Dejo el artículo completo acá, no lo voy a leer. Pueden leerlo ustedes parando el video. Lo voy a dejar dividido en imágenes. Y para el tema del video, justamente llegó alguien que no puede creer que en el extranjero se piensen que una obra tiene que reflejar sí o sí el pensamiento del autor, porque si no todos los japoneses estarían locos. Agradezco estas verdades que estás diciendo. Podría estar todo el día poniendo ejemplos, dejé fuera un montón, pero espero que la idea haya quedado clara y que esta evidencia sea suficiente por el momento. Voy a dejar un comentario fijado o en la descripción mismo, enlaces a canales que hablen de Japón para que cada uno pueda verlos y sacar sus propias conclusiones, a ver si siguen creyendo que Japón es un país progre como España o un país latino cualquiera. Y voy a aclarar algo, yo no creo que el anime tenga una ideología en concreto. Yo no hice este video para decir que el anime es de derecha tampoco. Supongo que cada uno sacará sus propias conclusiones de cada obra, a menos que haya alguna muy obvia y explícita, claro. Pero lo que no se puede tolerar es que intenten censurar y limitar quién puede ver anime y quién no, dependiendo a quién vote. Es una estupidez. En Japón la política es un tema del que no se habla tanto. La gente no anda gritando a los cuatro vientos a quién vota como hacemos acá. Los creadores, sean o no de izquierda, no te atomizan constantemente como hacen por acá, y por eso es que cualquiera de cualquier ideología puede disfrutar sus obras. Esta gente que cuestiona que existan fans del anime que sean de derecha, están cayendo en lo mismo que critican. Son autoritarios, sectarios y soberbios. Te convertiste en aquello que juraste destruir. El anime es para todos, como deberían serlo otros medios que poco a poco han sido cooptados por ciertos movimientos progresistas y han ido perdiendo público. Los japoneses lo que quieren es que sus obras lleguen al mayor público posible. Sería totalmente estúpido limitarse para seguir una agenda. Y como dije antes, hay que terminar con la idea de que solo la gente de izquierda busca la paz, lucha por la justicia, busca el amor, que solo ellos tienen amigos, que solo ellos ayudan, etc. Eso va en cada persona, más allá de todo rasgo o ideología. Tienen que bajar un poco con la sobrepolitización que tienen con el mundo del entretenimiento. ¡Ya basta, Freezer! En fin, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse y todo eso que pedí antes. Hasta la próxima. Al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien.